Mi nombre es Germán Prieto, soy geólogo de la Universidad Nacional y hice un doctorado en geofísica en los Estados Unidos. Yo soy parte del grupo que está a cargo del modelo geológico geofísico para el proyecto Mejia en el Valle Medio del Magdalena. La idea del proyecto es ubicar o definir dónde está el agua en el subsuelo. Para responder esta pregunta es importante no solamente ver dónde está el agua, sino además encontrar en qué tipo de rocas se encuentra, qué tipo de estructuras tienen esas formaciones rocosas, porque de eso depende en 3 dimensiones cómo se va a mover el agua eventualmente. Entonces en esta parte del proyecto Mejia, este modelo lo que busca es obtener un modelo estático, una imagen estática, una fotografía instantánea de lo que hay en el subsuelo, para que eventualmente más adelante en el proyecto Mejia podamos hacer un modelo de la parte dinámica del agua subterránea. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ver lo que hay en el subsuelo? No podemos cavar pozos cada 2 metros, cada 3 metros, cada 100 metros para encontrar el tipo de roca y el tipo de agua que tenemos en el subsuelo. Entonces tenemos que buscar técnicas que nos permitan ver, entre comillas, lo que hay en el subsuelo sin necesidad de tocarlo directamente. Y eso es lo que hace la geofísica. La geofísica busca entonces tomar algunas medidas de algunos parámetros, no sé, puede ser corriente eléctrica, puede ser movimiento del suelo, o puede ser cualquier otro tipo de parámetros, gravedad, magnetismo o magnetización, con el fin de, a partir de esos datos, poder hacernos una imagen de lo que hay en el subsuelo. Es muy similar a lo que hacen los médicos, por ejemplo, con una ecografía. Tienen un aparatico que genera una onda, esa onda va por el vientre de la madre, se refleja en los huesos en el vientre que encuentre y podemos sacar una imagen, incluso 3D, de lo que hay en el interior del cuerpo humano, sin necesidad de romperlo. Para cada uno de los 3 aspectos que vamos a estudiar, en algunos casos hemos obtenido información a partir de datos que han sido recogidos por terceros o nosotros mismos los hemos tomado. En la sísmica hemos obtenido la información por parte del Servicio Geológico del Banco de Información Petrolera, que está disponible para la investigación. Hemos obtenido más de 120 líneas sísmicas que hemos procesado y analizado para estudiar las estructuras y los diferentes tipos de rocas o formaciones que hay en el subsuelo. La sísmica funciona muy similar a como lo hace, por ejemplo, en la ecografía que les contaba anteriormente, o como lo hace un murciélago. El murciélago, al moverse en una cueva, él no está viendo realmente, lo que hace es emitir un sonido. Ese sonido viaja por el aire y cuando ve un cambio entre aire y la pared de la cueva, el sonido se devuelve. Y el murciélago se da cuenta cuando se devuelve y ahí es que mide, bueno, a qué distancia está la pared para no estrellarme contra la pared. En sísmica hacemos algo muy similar. Nosotros tenemos un explosivo, una fuente sísmica, o puede ser un camión o puede ser un explosivo. Esas ondas que se generan al haber esa explosión se propagan hacia el interior del planeta Tierra, y cuando encuentran un cambio en las características de las rocas, rocas con agua o sin agua, o rocas con ciertas características muy rígidas y otras mucho más blandas, ese tipo de cambios en el comportamiento físico, por eso se llama geofísica, de las rocas, nos permite ver, ubicar esos cambios en profundidad y poder hacer un modelo tridimensional de lo que hay en el subsuelo. Entonces, esos datos de la sísmica los hemos obtenido a partir de la información que reposa en el Servicio Geológico Colombiano. Muy similar con los datos de registros de pozo, que también están en el Servicio Geológico, y que tanto la sísmica como los registros de pozo no fueron tomados por el proyecto Mejia. Son trabajos que se han hecho o que ha realizado la industria del petróleo principalmente, y que tienen que ser compartidos con el Estado para que eventualmente podamos hacer este tipo de trabajos de investigación. Por último, en el tema de magnetotelúrica, que más adelante les contaré cómo funciona, ese trabajo sí lo hicimos en el proyecto Mejia. Recolectamos 102 puntos de observación de datos magnetotelúricos. Y simplemente para explicarles un poco cómo funciona esta técnica, la idea es que para poder ver lo que hay en el subsuelo,
A diferencia de lo que hacemos en sísmica, que es enviar ondas sísmicas, aquí lo que queremos ver es la conductividad o la resistividad de las rocas. Para darles un ejemplo, si ustedes tienen un pedazo de metal y le ponen corriente a un lado, muy seguramente van a sentir el corrientazo al otro lado del tubo de metal, porque ese material es muy buen conductor. Si en cambio lo hacen con un pedazo de madera o con una roca, muy seguramente no van a sentir el corrientazo. ¿Por qué? Porque las rocas o la madera no son muy buenas conductoras de la electricidad, tienen una alta resistividad. Y lo que nosotros queremos ver es esos cambios de resistividad en 3 dimensiones en el interior de nuestro planeta. Si, por ejemplo, el pedazo de madera está mojado, puede conducir la electricidad con mayor facilidad, porque el agua, si además tiene sales, por ejemplo, conduce la electricidad mucho mejor y uno podría incluso sentir parte de ese corrientazo. Lo que hacemos en magnetotelúrica es electrocutar nuestro planeta y después medir qué tanto de esa corriente que le metimos la podemos observar o recibir otra vez en la superficie. ¿Y de qué depende de qué tanto sea? Si el planeta fuera completamente metálico, sentiríamos una gran cantidad de corriente en nuestros sensores, pero pues como la Tierra no es metálica, sino que tiene rocas y agua, entonces la cantidad de corriente que vamos a sentir otra vez en la superficie va a ser mucho menor. Entonces, dependiendo de esas variaciones en cada uno de los 102 puntos, lo que vamos a hacer es un modelo tridimensional de las características de resistividad de las rocas en el subsuelo. Si las rocas además en sus poros tienen agua, entonces las características de resistividad van a ser diferentes que si la roca estuviera completamente seca. Así esta técnica nos permite detectar regiones con diferente cantidad de agua o diferente calidad de agua, si el agua es salada o si el agua es dulce. Para el trabajo de magnetotelúrica se hicieron 2 campañas de campo separadas por la situación de la pandemia. Este trabajo se realizó entonces a través de contacto con una empresa que tiene acceso a los instrumentos. Fue un trabajo de dos periodos de tiempo largos donde cada uno de los puntos fue registrado por un tiempo mínimo de 4 horas, y en esto quiero resaltar el trabajo de Yuli Vargas, que estuvo en las 2 campañas y dirigiendo al equipo de obtención de los datos, además de el scouting de los puntos donde se iban a tomar. En el trabajo de sísmica, el investigador principal, digamos, el encargado del desarrollo, del análisis de la sísmica fue Arián Sarmiento, obviamente en colaboración con los miembros del grupo de geofísica del proyecto Mejia. El objetivo entonces de este modelo tridimensional geológico geofísico es básicamente tener un modelo tridimensional del subsuelo en el Valle Medio del Magdalena, un modelo estático. Los datos geofísicos lo que buscan es determinar las características físicas, por eso se llama geofísica, del subsuelo en profundidad en 3 dimensiones. Esto quiere decir qué tipo de rocas tenemos, cómo están distribuidas, si son capas horizontales, todas perfectamente horizontales, si hay fallas, si las capas están cambiando su inclinación. Además de eso, con la magnetotelúrica la idea es buscar cómo varía la calidad del agua en ese modelo tridimensional. Todo esto con el objetivo de proporcionar un modelo estático que posteriormente pueda ser, a través del grupo de hidrogeología y de hidrología e ingeniería, poder generar un modelo de cómo se mueve el agua en el Valle Medio del Magdalena. Entonces, lo primero que es este modelo es un modelo estático de cómo está el agua, cómo están las rocas, cómo están distribuidas, cuáles son sus características, para posteriormente tener un modelo dinámico del agua subterránea. Como les iba contando, el modelo geológico y geofísico se basa en 3 grandes temas principales, geofísicos principales. El primero era la sísmica. En la sísmica lo que se hizo fue obtener unos aproximadamente 600 gigabytes de datos de más de 100 líneas sísmicas en el Valle Medio del Magdalena. Estas líneas sísmicas fueron interpretadas para determinar las interfaces entre diferentes capas o formaciones rocosas. Como les decía, ese cambio entre aire y la pared de la cueva que el murciélago necesita ver es lo que nosotros queremos hacer. Entonces queremos detectar ese límite entre un tipo de roca y otro tipo de roca con la sísmica. Esas imágenes sísmicas que obtenemos, entonces esa interpretación, tenemos que
convertirla a profundidad, porque las ondas sísmicas se propagan en el tiempo y lo que necesitamos es calcular a qué profundidad están las diferentes interfaces para poder hacer un modelo tridimensional del Valle Medio del Magdalena. Entonces esa transformación a profundidad es un paso importante y se basa mucho en la información de pozo, en la información que ha trabajado en la industria, que determina la velocidad en función de la profundidad, para nosotros así poder transformar nuestro modelo, digamos, computacional de las interfaces a profundidad, un modelo tridimensional. Posteriormente, ya interpretadas y transformadas a profundidad cada una de esas líneas sísmicas, se realizó una interpolación para obtener un modelo tridimensional de todo el Valle Medio del Magdalena, o bueno, de toda la región de interés geofísica en el Valle Medio del Magdalena. En la magnetotelúrica, como les había dicho, se tomaron 102 puntos de registro magnetotelúrico con un tiempo mínimo de 4 horas hasta aproximadamente 6 o 7 horas en la mayoría de puntos. Y a partir de esos datos, lo que miden esos datos es el campo magnético y el campo eléctrico. La relación entre esos dos depende de las características de resistividad de las rocas, ¿cierto? Les contaba que hay buenos conductores, malos conductores. Las rocas son en general malos conductores, pero hay unas que son más malas que otras. Y lo que queremos ver es esas diferencias en la conductividad o en la resistividad de las rocas, que es digamos, el inverso de la conductividad. Entonces, a cada uno de los 102 puntos se le hace un análisis a la obtención de los datos. Se obtienen datos por 4 o 6 horas, se hace un procesamiento de tal manera que se normalizan los datos. Nosotros tuvimos en todo momento una estación remota que nos ayuda a limpiar los datos de cada puntos extremos, y a partir de esos datos, entonces ya limpios, se obtiene una curva que se llama una curva de resistividad aparente. Esa curva de resistividad aparente lo que mide es la resistividad que observamos en función del periodo. Esas curvas, para cada uno de los 102 puntos tenemos una curva, y esas curvas van a tener un comportamiento dependiendo de lo que hay en profundidad en el subsuelo. Entonces, a partir de los 102 puntos cogimos líneas muy similares a lo que se hace en sísmica, una especie de línea sísmica, pero ahorita una línea magnetotelúrica, y generamos un modelo matemático a través de un proceso de inversión que me explique todas las curvas observadas en cada una de las estaciones, y así obtener un modelo bidimensional primero en cada una de las líneas, y después a través de la interpolación generamos un modelo tridimensional de la resistividad del subsuelo en función de la profundidad. Para los registros de pozo, a partir de los datos obtenidos a través del servicio geológico, tenemos una gran cantidad de pozos que han tenido algún tipo de registro. Estos registros pueden ser de diferente tipo, pueden ser de densidad, de neutrón, de gamma ray y potencial espontáneo. Hay diferentes tipos de registros que hay. No todos los pozos tienen los mismos registros, pero a partir de todos ellos podemos inferir algunas cosas que hay en el subsuelo. La ventaja de la información de pozos es que es de muy alta resolución, porque pues tenemos todo el registro en profundidad, y a partir de esos registros, entonces, que me dicen densidad o me dicen rayos gamma o neutrón, etcétera, podemos hacer inferencias sobre contenido de arcilla, el volumen de arcilla que hay en las rocas, en cada una de las formaciones, que la hemos visto en la sísmica. Ahorita la podemos, digamos, ver mucho más cerca en la información de pozo. Podemos también determinar la porosidad, qué tanta porosidad tiene una formación, una roca a diferentes profundidades. Y finalmente tratamos de obtener un parámetro a partir del potencial espontáneo, que es la salinidad del agua subterránea. Esta salinidad es bien importante porque dependiendo de esa salinidad el agua puede ser potable, puede ser útil para, por ejemplo, cultivos, o puede ser definitivamente no apta para el uso humano. Entonces, en cada uno de los registros de pozo obtenemos, a partir de los registros de pozo, una idea o un estimado, un valor estimado de la porosidad de la roca, del volumen de arcilla y de la salinidad. Y nuevamente, utilizando la información que ya tenemos de la sísmica, tratamos de hacer una interpolación entre los diferentes puntos donde hay datos, es decir, la información de pozo. Hacemos una interpolación para tener nuestro modelo tridimensional del Valle Medio del Magdalena para su porosidad,
para su volumen de arcilla y para la salinidad del agua. Esta salinidad del agua casualmente se puede correlacionar con las características de resistividad que obtenemos a partir de la magnetotelúrica. Entonces, esa relación entre estos dos parámetros puede ser muy útil para mejorar aún más el modelo tridimensional e incluso corroborar los modelos dinámicos que eventualmente se van a generar en el proyecto Mejia. Los resultados del modelo geológico geofísico tridimensional que estamos presentando en este momento van a informar nuevamente, como les había contado anteriormente, a los grupos de hidrogeología y al grupo de ingeniería que está encargado de realizar el modelo dinámico del flujo del agua en el subsuelo. Para poder hacer ese modelo dinámico tenemos que tener muy claro cómo es el modelo estático, y este es el producto principal del modelo geológico geofísico que estamos entregando hoy. De este modelo geológico geofísico, ¿qué es útil para la comunidad del Valle Medio del Magdalena? Esa es una buena pregunta, aunque parece algo complicado porque estamos hablando de porosidad, de permeabilidad o de salinidad del agua o de sísmica, que no parece ser directamente útil a las comunidades. Creo que hay dos aspectos importantes para resaltar, y creo que el más importante realmente es calidad del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos unos valores de salinidad del agua, esa salinidad, si la salinidad del agua es mayor a cierto valor, el agua no es potable o no puede ser utilizada para cultivos, porque pues, si tiene demasiada sal no va a ser útil para los cultivos o para el consumo humano. Entonces, ya que tenemos un modelo tridimensional de ese límite entre agua salada y agua salobre, agua salada o agua dulce, ese límite lo estamos mapeando y puede ser muy útil para las comunidades, porque eso puede ayudar a determinar hasta qué profundidad tenemos o podemos hacer uso, tenemos potencial uso del agua subterránea en el Valle Medio del Magdalena. Y como ustedes lo ven en los modelos que estamos presentando en el reporte, esa profundidad varía, y varía dependiendo de la geología, varía dependiendo de la calidad del agua, de lo que observamos en la resistividad, y esto es una herramienta muy útil para tomar decisiones en cuanto al potencial de aguas subterráneas útil para el ser humano que tenemos en el Valle Medio del Magdalena.